Muy buenas noches. El día de hoy, continuando con las actividades de capacitación organizados por el Consejo Regional Noveno ICA, Colegio Médico del Perú, tenemos la ponencia Marcadores inflamatorios en COVID-19 a cargo de la doctora Carolina Cucho Espinosa. La doctora Carolina Cucho Espinosa es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, médico patólogo clínico, jefe del Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica del Hospital Nacional 2 de Mayo. Es docente pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina San Fernando. Es docente pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Miembro del Comité de Especialidad de Patología Clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, a cargo de Secretaría de Acción Científica. Miembro de la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica. Y ha realizado pasantías en Biología Molecular en Brasil, en el Instituto Adolfo Lutz, y en Chile, en el Hospital Guillermo Gran Benavente. Damos la bienvenida a la doctora Carolina Cucho y a su ponencia, Marcadores inflamatorios en COVID-19. Adelante, doctora Carolina. Muy bien, doctora, muchas gracias por la presentación. Gracias al Colegio Médico de Ica por la invitación. Disculpen más bien la demora. Y bueno, ya estamos ahora sí reunidos para hablar de un tema muy interesante. He seguido lo que se ha venido dictando las diferentes charlas acerca de todo lo que es la parte de la enfermedad de COVID-19. Así que bueno, vamos a comentar ahora, vamos a hablar de este tema que como tenemos los pacientes ahora, no con enfermedad de COVID, ¿qué pruebas son las que les estamos solicitando para la parte del monitoreo, del seguimiento, ¿no? Que se les sigue a estos pacientes? Entonces, vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces, ¿quién les habla? Soy la doctora Carolina Cucho Espinosa. Como mencionó la doctora, patólogo clínico es mi especialidad. También docente en la Universidad de San Marcos, en la Ricardo Palma, también con algunas horas en la San Martín de Porres y en la Universidad San Juan Bautista, ¿no? Y bueno, y miembro también de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica. Y estos son los puntos que vamos a tocar a continuación acerca del virus SARS-CoV-2, la fisiopatología, que es ahí donde nace todo y donde parte las diferentes pruebas de laboratorio que se tienen que solicitar, los estadios de la enfermedad, que ya sabemos que son 3 estadios, y en cada estadio ya se tiene limitado qué tipo de pruebas de laboratorio solicitar. ¿Cuál es el rol del laboratorio que tenemos ahora? Sí, de verdad que el rol del laboratorio es tan importante, ya sea para la parte del diagnóstico, para la parte del monitoreo, del seguimiento que se le siga al paciente, y los diferentes marcadores inflamatorios que vamos a tratar a continuación a través de los diferentes metaanálisis que están publicados en la web. Muy bien, entonces desde febrero del 2020 el virus ha sido denominado oficialmente como el SARS-CoV-2 por el grupo de estudio de coronavirus del Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, ¿no? ICTV. Este virus es el que ocasiona la enfermedad denominada como enfermedad de coronavirus 2019. Todos la conocemos como COVID-2019. Esta es la imagen del virus, como podemos apreciar. En esta se puede ver las proteínas, tenemos proteínas de la envoltura, proteínas de la nucleocápside, ¿no? Y justamente en las proteínas, en las cuales están en la superficie, tenemos a esta proteína Spike, proteína S, en la cual tiene aquí un dominio RBD. Esta proteína se habla de que es la formadora pues, de los anticuerpos neutralizantes, que ya se está hablando ahora bastante, por eso del plasma convaleciente. Esta proteína, de verdad, la cual tiene sus antígenos, entonces lo que se va a desarrollar son posteriormente los anticuerpos. Actualmente ya tenemos en el laboratorio la detección tanto de las proteínas de la nucleocápside, que son las primeras en aparecer cuando se da la infección, ¿no? Por eso aproximadamente dice que aparecen entre el 5º o 6º día, pero ya en el 7º día ya se pueden manifestar en las pruebas de laboratorio, las detecciones de anticuerpos contra las proteínas de la nucleocápside, ¿no? Pero posteriormente dice que 4 o 5 días después aparecen los anticuerpos contra las proteínas Spike o la proteína S, ¿no? Proteína en espiga que le dicen, ¿no? Por la estructura que tiene y que sale hacia la superficie.
Y esta es la que se habla de que si se detecta estos anticuerpos, se menciona que las pruebas de laboratorio que detectan los anticuerpos contra la proteína S son las que tienen mayor especificidad, ¿no? Mientras que las proteínas, los anticuerpos que detectan las proteínas de la nucleocápside, se habla que son las que tienen mayor sensibilidad y son las primeras en aparecer. Estas proteínas S, sus anticuerpos, sobre todo, se van a ver en el día 14, el máximo nivel, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces esto también es importante porque ahora también se está hablando de los famosos algoritmos ortogonales en los cuales tenemos que aplicar estos dos antígenos porque tenemos que buscar, como mencionaron en otras exposiciones anteriormente, la idea es buscar pruebas que tengan alta especificidad porque ahora estamos viendo muchas pruebas, sobre todo por las técnicas que venimos manejando, que es la prueba de inmunocromatografía, conocida como prueba rápida, en la cual podemos tener pues, resultados ya sean falsos positivos o falsos negativos. Pero los falsos negativos sabemos que ya es por el tiempo de enfermedad, por eso es importante cuando el momento de que uno solicite la prueba, es importante que el clínico sepa cuánto tiempo de enfermedad tiene el paciente para poder diferenciar qué prueba solicitar, o solicitar una prueba molecular o solicitar una prueba de detección de anticuerpos. Felizmente ya en nuestro país ya hay diferentes marcas, ya tenemos diferentes metodologías. Según inicio solamente estábamos trabajando con la metodología inmunocromatográfica. Actualmente tenemos con técnicas de ELISA, con técnicas de quimioluminiscencia, que son técnicas mucho más sensibles, ¿no? Y más específicas también que la misma metodología de la prueba rápida, ¿no? Y los que trabajamos en el laboratorio sabemos esto porque trabajamos en el laboratorio con esta metodología de las pruebas rápidas para otros tipos de infecciones y sabemos cuál es el comportamiento de estas pruebas, ¿no? Muy bien, entonces eso también es interesante ver la parte del genoma del virus, ¿no? En la cual aquí podemos apreciar los genes CN, E y RDRP, porque justamente son estos tres genes que se buscan en las pruebas de biología molecular, ¿no? Entonces esto es para recordar, por eso que se dice que tiene que aparecer estos tres genes, dependiendo de las pruebas con las que se trabajan. Ahora también tenemos una diversidad de marcas en el país, y todas son diagnóstico in vitro, todas ellas tienen aprobación de FDA, las que están disponibles. Entonces, como siempre digo, queda a gusto del cliente lo que uno quiere solicitar y todas ellas van muy bien, ¿no? Entonces, pero nosotros como parte del laboratorio pues tenemos que hacer los diferentes protocolos de verificación, ¿no? Bien, ahora viene la otra parte interesante acerca de la fisiopatología, ¿no? Que esta fue una publicación reciente de hace poquito nada más, del 10 de julio, en la revista JAMA, ¿no? En la cual hace toda una extensión de esta parte de la fisiopatología. Ya más o menos a partir del mes de abril, mayo, también hubo una publicación de Nature que también hablaba parte de la fisiopatología. Entonces creo que con estas imágenes también nos ayudan a esclarecer un poco más, ¿no? Y las pruebas de laboratorio que uno debe de solicitar. Hace un momento vimos la imagen del virus, cómo es la presencia del virus, un nucleocápside, acordamos que es un virus ARN, ¿no? Y justamente es el componente que sale esta proteína S, la proteína spike, o que le dicen en español la proteína en espiga, en la cual es la que se va a unir hacia los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina 2, ¿no? Entonces aquí es donde se van a unir, pero para esta unión dice se necesita de una proteasa serina transmembrana tipo 2, que es esta de acá, la TMPRSS2, la cual va a ocasionar la activación de esta proteína S y se va a hacer que se separe este receptor para que pueda facilitar el ingreso del virus hacia el interior de la membrana celular del huésped, ¿no? Entonces, de esa manera es como va a ingresar el virus y una vez ingresado, lo que va a hacer es que a través de la vía de la endocitosis va a liberar su ARN, ¿no? Y lo va a utilizar contra la maquinaria que tenemos de la célula para replicar por sí mismo y lo que va a generar son los viriones. Por lo tanto, nosotros tenemos diferentes tejidos de las cuales tienen estos receptores de la AC2, ¿no? O de la enzima convertidora de la angiotensina, y están implicados con las diferentes afectaciones, ¿no? Por eso que hemos visto que hay afectación hematológica, hepática, daño renal, daño dermatológico, etcétera, ¿no? Entonces, a nivel del sistema nervioso, etcétera. Entonces, por todos lados vamos a tener a estos receptores y donde está presente este receptor, el virus va a ingresar y va a terminar ocasionando el daño.
En los primeros estadios de la enfermedad de COVID-19, lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando ingresa el virus, ingresa pues por las células epiteliales nasales, bronquiales, pero las más afectadas van a ser las células alveolares, sobre todo los neumocitos tipo 2, ¿no? Estos neumocitos tipo 2 que son los que se encargan, ¿no?, de la formación del surfactante, ¿no?, de mantener el agente tensoactivo, ¿no?, a nivel del alveolo, ¿no? Entonces, y también aquí tenemos receptores a nivel de las células endoteliales capilares. Todas ellas van a terminar siendo afectadas por el virus y por lo tanto va a producirse una respuesta inflamatoria, como podemos apreciar acá. Los neumocitos, tanto tipo 1 como tipo 2, van a verse afectados. El hecho ya de producir este daño, por eso es que se menciona que posteriormente aquí vamos a tener un engrosamiento de la pared celular, ¿no? También se va a producir ya que las células endoteliales capilares, ¿no?, van a estar afectadas, va a haber un incremento de la permeabilidad y por lo tanto vamos a tener ya una liberación de monocitos, linfocitos, ¿no?, macrófagos que se van a dirigir hacia el lugar de la lesión, ¿no?, porque ya se dio el daño, entonces van a dirigir todas estas células, pero al producirse toda esta cantidad de células que van ingresando, también son activadas por las famosas citoquinas, ¿no?, componentes inflamatorios, ¿no?, que responden a estos inflamatorios y dentro de las cuales tenemos a la interleuquina 6, ¿no?, que es una de los marcadores de los cuales que también se utiliza como parte del laboratorio para ver el seguimiento y el pronóstico del paciente. También aquí se libera factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, las cuales van a hacer que activen y aquí se produce también un efecto de feedback, ¿no? O sea, yo libero mayor cantidad de citoquinas, llamo mayor cantidad de células, llamo macrófagos, monocitos, linfocitos hacia los lugares del daño para poder yo eliminar al virus, ¿no? Y además estas mismas células atraen a mayor cantidad de citoquinas y es lo que finalmente terminamos produciendo la tormenta de citoquinas, ¿no? Toda esta respuesta inflamatoria, ¿no? Ahora, ya posteriormente, ¿no?, ya en los estadios tardíos, como mencionan acá, esta respuesta inflamatoria se hace cada vez más intensa y por lo tanto ya vamos a tener la afectación, como mencionábamos, de la pared del alveolo, que se va a hacer más engrosada, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, lo que va a ocasionar, ¿qué cosa? Un edema. También vamos a tener la formación de una membrana hialina a través de esta pared celular del alveolo y eso que va a dar lugar que vamos a observar a nivel de la tomografía, que es las imágenes más sensibles, la famosa imagen del vidrio esmerilado, ¿no? Entonces ya eso es la explicación de ya el daño que se viene produciendo a nivel del pulmón, ¿no? Entonces también esto, al llamar mayor cantidad de células, en este caso los linfocitos T, que son los que van a llegar, también se van a ver afectados porque en el lugar de la lesión también van a morir. Por lo tanto, también en el hemograma y sobre todo en los estadios tempranos, uno de los primeros cambios que se ve en los adultos es justamente lo de la linfopenia, ¿no? Eso es lo que llama la atención en los primeros estadios tempranos. Por eso es que es importante hacer el seguimiento con el hemograma. Muy bien, esto fue también de una publicación que salió en el mes de abril, ¿no?, que al inicio se estuvo manejando, que también muy bien explica esta primera parte, pero aquí lo que mencionan es qué es lo que sucede con un huésped, con una persona aparentemente saludable y con una persona en la cual pues llega al cuadro severo o al cuadro crítico, ¿no? En la cual aquí pues está dado sobre todo por estas tormentas de las citoquinas, ¿no?, la elevación de las diferentes sustancias, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, ¿no?, en las cuales van a llamar, como decíamos, a una mayor cantidad de células hacia la zona de la lesión, vamos a tener un mayor daño, mayor destrucción, así como también se menciona que en esto de la tormenta de las citoquinas, y lo vamos a ver en otras diapositivas, también van a verse afectados aquellos órganos que tienen que formar a los linfocitos, ¿no? En esta parte, por ejemplo, el vaso es uno de ellos que se va a ver también afectado. Desgraciadamente también en esta parte ya de cuando ya tenemos el daño, ¿no?, como dicen acá, la respuesta inmune que va a estar disfuncional, hay una infiltración excesiva pues por el llamado de todas estas citoquinas que llaman a todas estas células hacia el lugar de la lesión, la famosa tormenta de citoquina sistémica, vamos a tener el edema pulmonar, la neumonía y aquí también ya el paciente se hace más susceptible a que pueda adquirir algún tipo de infección
bacteriana, ¿no? Entonces, que también está relacionado con el cuadro de las complicaciones, ¿no? Porque los pacientes también terminan haciendo pues un shock séptico, ¿no? Bien, entonces daño a nivel de los órganos, diferentes órganos, y la inflamación pues que es tan grande. Por otro lado, también dice la producción de los anticuerpos. Sabemos que las células B, que son las encargadas de producir estos anticuerpos, se producen unos anticuerpos que más bien no favorecen, ¿no? Como quien dice, ¿no? La reacción antígeno-anticuerpo para disminuir, no, acá no, más bien favorecen más a la infección, favorecen más hacia el daño. En cambio, si es una persona aparentemente sana y en la cual mejor dicho, va a tener una respuesta inmune saludable, ¿no? Que es lo que se habla que sucede en la mayoría de los casos, en el 80% de los casos, que son los que presentan los casos leves, le da la infección, muy bien, entra el virus hacia las células, en este caso del epitelio del alveolo, ¿no? En el alveolo, tenemos también ya la producción de los anticuerpos, y los anticuerpos lo que van a hacer es neutralizar, ¿no? Entonces detectan ahí al virus, a los tejidos que están dañados, llega el macrófago y el macrófago se encarga de eliminarlos, ¿no? Y eso es lo que sucede, lo que debería suceder normalmente. Hace poco también ha salido también un artículo de la tormenta de citoquinas, en las cuales la tormenta de citoquinas perfecta está relacionado, por ejemplo, con la edad, con el sexo masculino, la obesidad y el síndrome metabólico y los pacientes diabéticos, ¿no? Dentro del curso que también desarrollan los pacientes ya en los estadios severos, avanzados, es este síndrome de linfohistiocytosis hemofagocítico secundario, ¿no? En la cual es un estado hiperinflamatorio no reconocido y justamente está caracterizado por estas citoquinas que se da de forma fulminante y mortal con falla multiorgánica. Entonces vamos a tener también por estas citoquinas una excesiva activación de las células inmunes como macrófagos, células natural killer y las células T citotóxicas. Lo vamos a observar en los adultos con infección viral, que ocurre entre el 3.7 al 4.3% de los casos de sepsis. ¿Cuál es el cuadro clínico que se manifiesta en estos pacientes? La fiebre, la visitopenia, entonces esto lo tengo que evaluar a través del hemograma, ya sea la serie roja, la serie de las plaquetas o la serie de los leucocitos que se puede ver afectado, una esplenomegalia, hipertrigliceridemia o también una disminución del fibrinógeno y la hemofagocitosis, ¿no? También hablan que se incluyó además la ausencia o disminución de la actividad de las natural killer, así como también hay un incremento de la ferritina y altos niveles del receptor de la interleuquina 2 soluble, ¿no? Entonces también está todo esto implicado. Bueno, también se habla del síndrome de liberación de las citoquinas que mencionábamos, ¿no? Ahí tenemos un aumento notable de estas interleuquinas 6, interleuquina 2, interleuquina 7, el factor de necrosis, factor estimulante de colonias de granulocitos, la proteína 10 inducible por interferón gamma, ¿no? Y así diferentes marcadores que todos ellos van a promover, ¿qué cosa? La apoptosis de los linfocitos. Entonces también mencionan que el incremento de estas citoquinas se va a asociar, que mencionábamos en un inicio, con la atrofia de los órganos linfoides, incluido el vaso, y también se van a dar lugar a alteraciones del recambio de los linfocitos. Ahora, todo este daño que también llama las citoquinas y que mencionábamos que va a favorecer el incremento de la permeabilidad a nivel vascular, entonces también vamos a tener que se va a dañar aquí el endotelio, sobre todo es un endotelio, y me va a activar un factor aquí los factores de coagulación. ¿Y esto qué va a ocasionar? Al activar aquí un factor tisular, voy a llamar ¿qué cosa? A la formación de la cascada de la coagulación. Y sabemos que un trombo pues está formado por fibrina, por plaquetas, entonces se van a agregar y voy a terminar formando los trombos, ¿no? Entonces por eso que después tenemos que pedir pruebas en las cuales vamos a ver la afectación, y una de ellas es a través del dímero D, ¿no? Entonces, todo este daño tisular ocasionado por este síndrome de liberación de citoquinas se puede observar a través de las diferentes pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces, aquí tenemos a la interleuquina 6, la proteína C reactiva, la cual me va a hablar de una inflamación sistémica. Aquí hablan de un amiloide acérico, ¿no? Que se va a encargar de la activación del sistema inmune, el dímero D para ver el riesgo trombótico, las transaminasas que también son tan solicitadas porque sabemos que las transaminasas lo que ven es daño hepático,
¿no? El daño hepático, ambas transaminasas, tanto la AST como la ALT. Nosotros sabemos por bioquímica que la ALT es una enzima que está presente sobre todo a nivel hepático, mientras que la AST está ubicada en diferentes tejidos, ¿no? Hablamos, o en órganos, cerebro, está en el corazón, por eso que también la vamos a ver incrementada, ¿no? En el riñón, la bilirrubina, también esa es una de las pruebas que utilizamos también para evaluar lo que es función hepática. Otra de las enzimas, deshidrogenasa láctica, en la cual está dada para ver daño tisular muscular, ¿no? Deshidrogenasa láctica también es una enzima que está en diferentes órganos y nos habla también de daño, ¿no? De destrucción. La creatinquinasa, la mioglobina, justamente interesante la parte de la creatinquinasa, sobre todo dice que en la población pediátrica hay un metaanálisis que salió publicado en el mes de mayo, en la cual mencionaban que los niños tenían sobre todo mayor incremento de la creatinquinasa a la fracción MB. No se había relacionado que un tercio de los niños que se habían evaluado tenían incremento, ¿no? En ellos. Eso era lo que más llamaba la atención. Bueno, otros marcadores como mioglobina, ¿no? Que sabemos que es un marcador inespecífico, que ante el daño se eleva la hora, ¿no? Y que sus elevaciones máximas están en 24 horas, ¿no? La ferritina, que es otro de los marcadores que se viene utilizando con bastante frecuencia, y es uno también de las pruebas que es tan solicitada en el laboratorio que de verdad, aquí no me dejarán mentir, que los que vemos la parte del laboratorio, pues a veces nuestros requerimientos que uno solicitaba, pues superó la demanda, ¿no? Porque la ferritina, pues es una prueba que la piden de forma diaria, ¿no? Para hacer seguimiento, monitoreo del paciente, ¿no? Y tienen que ver con la activación de los monocitos macrófagos, ¿no? Y hablan también de otras pruebas que produce, que tiene que ver con el daño renal, ¿no? Una de ellas justamente es la creatinina, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos que también es otra publicación que salió recientemente en la revista Nature acerca de las manifestaciones extrapulmonares del COVID, y aquí se habla pues de diferentes enfermedades como podemos apreciar, ¿no? Ya sea a nivel daño neurológico, renal, hepático, gastrointestinal, por eso que también uno de los síntomas que se habla y se menciona es acerca de la diarrea, las náuseas, los vómitos. Aquí también mencionaban en la literatura acerca de la anosmia y la geusia que se produce y se da en alrededor del 3% de los pacientes, ¿no? Que manifiestan con la enfermedad de COVID. En cuanto al tromboembolismo, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, los trombosis relacionados a catéteres, problemas cardíacos, problemas endocrinos, hiperglicemia, una cetoacidosis diabética, ¿no? Problemas dermatológicos también se pueden manifestar, ¿no? Entonces tenemos diferentes manifestaciones y todas ellas también, gran parte de ellas las podemos evaluar a través de las diferentes pruebas de laboratorio. Debemos también tener en cuenta que hablaban aquí que la enfermedad cerebrovascular y la encefalitis, el 8% dice de las pacientes que hacen una enfermedad severa, los eventos tromboembólicos, arteriales y venosos estaban entre el 10 al 25% en los pacientes hospitalizados, pero el paciente que va a UCI hace estos eventos en un 31 a 59%, ¿no? Ahora, también se menciona dentro de las complicaciones que el 17 al 35% de los hospitalizados que van a UCI son por falla respiratoria hipoxémica, ¿no? El 29 al 91% de estos pacientes que están en UCI pues requieren de una ventilación mecánica invasiva, que es lo que en muchos hospitales pues no tenemos pues la cantidad pues suficiente, ¿no? Y la falla renal, que es otra de las complicaciones en un 9%, una disfunción hepática en un 19%, y el shock séptico que está en un 6%, que se menciona acá en esta revisión. También en esa revisión quise saltar un poquito la parte de las manifestaciones hematológicas y también lo que estaba relacionado con el sistema inmune. Justamente mencionaban todas las complicaciones trombóticas arteriales que se ha visto que en los pacientes pueden producir infarto de miocardio, los desórdenes cerebrovasculares isquémicos, la isquemia mesentérica y también isquemia a nivel de los miembros. En las trombosis venosas, venosa profunda, el embolismo pulmonar, las trombosis relacionadas con catéteres y también el síndrome de la liberación de citoquinas que ya estuvimos mencionando. Entonces, para esto nosotros necesitamos las pruebas de laboratorio y aquí tenemos al hemograma en la cual mencionábamos que ya de los primeros estadios
ya se puede observar la linfopenia, la leucocitosis. Hay también un reporte de casos que mencionaba que en los pacientes asintomáticos, ¿no? Hubo un reporte de casos que también fue publicado, en el cual el asintomático no tenía algún cambio, ¿no?, de variación en el hemograma, pero en los primeros días de la enfermedad sus contactos comenzaron ya a tener afectación del hemograma y justamente también fue la linfopenia, ¿no? Posteriormente también hay manifestación de la neutrofilia, hay trombocitopenia, ¿no?, en los pacientes. Hay marcadores de inflamación. Aquí también está la elevación de la velocidad de sedimentación globular, que es una de las pruebas que tampoco no está siendo tan solicitada. No todos nos vamos de frente con la proteína C reactiva, con la procalcitonina, la interleuquina 6, pero no están solicitando mucho. Y también en la BCG, también los valores muy altos también nos están relacionando a el cuadro crítico, ¿no?, al cuadro severo. Entonces yo creo que también no deberíamos dejar de lado a nuestras pruebas que teníamos, ¿no?, que veníamos utilizando anteriormente, ¿no? La ferritina, la deshidrogenasa láctica, ¿no? Y para los índices de coagulación, la elevación del dímero D y el fibrinógeno, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial, en los cuales se encuentran prolongados, ¿no? Bien, en esta tabla, en este cuadro de resumen que se menciona las diferentes pruebas de laboratorio y donde se puede encontrar la afectación, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, la procalcitonina, en la cual se va a ver incrementada, pero cuando se habla de una superinfección de etiología, pues sobre todo del tipo bacteriana, ¿no? Se menciona esto, y esto también hay que tenerlo en cuenta porque vamos a ver en un reporte de una guía, ¿no?, de un hospital en Estados Unidos, en la cual ellos mencionan que la procalcitonina no la solicitan en los primeros tiempos de enfermedad, y nosotros ya lo hemos visto y lo vamos a ver luego que dependiendo de los estadios, esta procalcitonina nos va a ser útil más en la parte, en el estadio ya severo, no moderado, severo. ¿Por qué? Porque ya uno ahí está sospechando de que podría haber esta superinfección bacteriana, ¿no? Tenemos también otros marcadores que también se utilizan, ¿no?, como parte de la rutina en el laboratorio. Muy bien, un poquito acerca del periodo de incubación. Sabemos que este periodo de incubación es alrededor de 5.5 días, ¿no?, en la cual el paciente desde que se infecta hasta que comienza a hacer el cuadro clínico, ¿no? Pero este periodo de incubación puede abarcar, dice, desde los 2.2 días hasta los 14.7 días aproximadamente, ¿no? Por eso que por eso que se habla de todo este tiempo de incubación, ¿no? Es un periodo un poquito prolongado, ¿no? Y aparte después cuando ya se detecta la enfermedad y tenemos pues todavía la presencia de la carga viral, por eso que se pide lo de la cuarentena de los 14 días, ¿no?, del aislamiento. Bien, esto salió también publicado en el mes de abril, justamente mencionaban acerca de los estadios de la enfermedad de COVID, y aquí en estos estadios también nos mencionan el cuadro clínico que tiene el paciente. Aquí se habla de lo que es la carga viral, por eso se mencionaba que la carga viral es más útil en los primeros 7 días del tiempo de enfermedad, ¿no? Pedir las pruebas moleculares, en este caso a través del hisopado nasofaringeo, que eso ya también ya quedó demostrado, y que posteriormente, si es que uno tiene todavía la sospecha y el paciente pues tiene la clínica que es COVID y uno quiere llegar pues al agente etiológico, pues ya posteriormente a los 7 días yo tendría que pedir ya muestras del tracto respiratorio inferior, ya sea muestras de esputo, lavados broncoalveolares, ¿no?, que también ya la literatura ya lo ha demostrado, que ahí todavía podemos encontrar el virus, ¿no? Posteriormente ya sabemos que después de los 7 días ya viene la respuesta inflamatoria del huésped a través de la detección de los anticuerpos, ¿no?, que ya, también decíamos, ¿no?, que aparecen primero las IgM, después las IgG, pero también por las metodologías por las que venimos trabajando, uno ha observado, y esto también hay publicaciones, que aparece primero la IgG, y ahí también siempre vienen todas las consultas, ¿no? Doctora, me salió IgG, ¿qué significa? ¿No? Entonces ahí también hay que ver en qué parte del estadio, el tiempo de enfermedad que tiene el paciente para poder hacer una interpretación, porque si uno ve una tablita por ahí que dice, IgG ya te habla del recuerdo, de que tuvo la infección en el pasado, ojo, eso también hay que valorarlo con el cuadro clínico que tenga el paciente, ¿no? O sea, por eso que las pruebas de laboratorio se tiene que ver todo en conjunto, todo el contexto con el paciente, ¿no? No solamente es la parte de la interpretación de la prueba que sale en sí, ¿no?
Bien, entonces en estos primeros estadios, como se mencionaba, puede haber primero una linfocitosis, pero posteriormente es la linfopenia, y lo que más se habla es de la linfopenia, ¿no? Tenemos estos biomarcadores, los reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva, el dímero D, ¿no? La deshidrogenasa láctica, la ferritina, que es también, ya se puede observar, evidenciar el incremento. Claro que este incremento va a ser menor, ¿no? Tenemos también ya las imágenes por radiográficas ya del normal, o que podría haber un infiltrado unilateral en esta primera etapa, ¿no? En el estadio temprano, que son los primeros 7 días. Acá ya dentro de 7 a 10 días ya hablamos de este segundo estadio, que es la fase pulmonar, en la cual se va a diferenciar sin hipoxia y con hipoxia, ¿no? Entonces aquí ya la manifestación es ya el cuadro clínico de la disnea, la hipoxemia que tiene el paciente, ya es más marcada la linfopenia, hay trombocitopenia, también se manifiesta la anemia, el dímero D con valores altos que se pueden tener, la deshidrogenasa láctica, la ferritina, ¿no? Y ya también ya la manifestación del vidrio esmerilado se puede evidenciar en este segundo estadio. Y bueno, ya de ahí tenemos el último estadio, que es un porcentaje que también hacen los pacientes, ¿no? El cuadro de la fase hiperinflamatoria, ¿no? En la cual ya el paciente pues nos hace un síndrome de estrés respiratorio agudo, hace ya los cuadros de sepsis, shock, insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, un síndrome de antifosfolipídico, ¿no? Entonces aquí vamos a tener ya todos estos marcadores que se deben de solicitar para esta parte, para evidenciar lo que es el daño, ¿no? Bueno, también se hablan de que tener en cuenta, ¿no? Que hay una linfopenia, la disminución de las plaquetas, ¿no? Incremento dímero D, deshidrogenasa láctica, la ferritina, la interleuquina 6, la troponina. En muchas de las bibliografías ya la referencia habla de lo que es la troponina ultrasensible, ¿no? Ya sea la troponina T, la troponina I, la proteína C reactiva, las cuales todas ellas van a estar elevadas ya en esta última etapa, ¿no? En esta parte de acá, para mencionar lo que es el curso clínico, ¿no? Esto fue uno de los primeros trabajos que salieron en el mes de marzo, en la cual evaluaron a los pacientes en Wuhan, ¿no? Fue de Wuhan, de 2 hospitales, en un estudio de corte multicéntrico, personas adultas mayores iguales de 18 años, en las cuales todas ellas tuvieron la confirmación con la prueba molecular de COVID, ¿no? Y llama la atención acá de aquellos pacientes que al final pues se fueron de alta los sobrevivientes, ¿no? Aproximadamente el alta se da en el día 22, ¿no? De los pacientes. Tener en cuenta que los cuadros de sepsis, las complicaciones que podrían manifestarse es en el día 9, el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Agudo, en el día 10 aproximadamente. Y miren acá también el cuadro que ya el paciente ya tiene que ser admitido a UCI aproximadamente es en el día 12, ¿no? Por eso que los pacientes acá pues tienen una larga estancia hospitalaria, ¿no? Entonces miren la cantidad de días en las cuales un paciente se encuentra, ¿no? Hospitalizado. Y también acá nos menciona la presencia de la carga viral, ¿no? Que aproximadamente en los pacientes que sobreviven está hasta el día 20, ¿no? Se menciona en el día 20. En cuanto a los pacientes que no sobrevivieron, que ya fallecieron, ellos fallecieron en el día 19, ¿no? Del tiempo de hospitalización. Durante ese tiempo tuvieron la presencia de la prueba positiva. En el día 10 y en el día 12, como ven, en el día 10 ya comienzan a hacer los cuadros de sepsis, el síndrome de estrés respiratorio en el día 12, ¿no? Y la admisión a UCI que se da a nivel del día 12. Entonces estos pacientes ya, las cuales ya pues la causa, la muerte, pues se produce en el día 19. Y aquí podemos también apreciar los días en los cuales van apareciendo ya el daño cardíaco en el día 15, el daño renal en el día 17, que se puede ya manifestar una infección secundaria, ¿no? O la superinfección, que son ya por las bacterias, ¿no? Porque lo hace ya más susceptible y eso ya lo hemos visto. Bien, en cuanto al rol del laboratorio, el laboratorio, como ven ustedes, participa en las diferentes etapas, ¿no? De esta enfermedad de COVID-19. Primero en la parte de la infección, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico, en este caso, el diagnóstico, si es que hablamos de los primeros 7 días, pues tendríamos que hacerlo a través de las pruebas moleculares, hisopado nasofaringio, ¿no? Si queremos ya evaluar, hacer la vigilancia epidemiológica, que ya se vienen haciendo ya estudios,
que es a través con detecciones de anticuerpos, ¿no? También aquí se trabaja con pruebas moleculares. Luego ya sí tenemos ya lo que viene la parte de las manifestaciones clínicas, que es lo que vamos a mencionar, para evaluar estadios, pronósticos, monitoreo de la terapia. Ahí tenemos todas las pruebas que estábamos mencionando, ¿no? La interleuquina, ferritina, deshidrogenasa láctica, proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación, el hemograma, los gases arteriales, ¿no? Todo ello sirve pues para esta parte del monitoreo del seguimiento del paciente. Y posteriormente ya la recuperación, en la cual ya a través de la vigilancia epidemiológica pues uno hace la detección de los anticuerpos, ¿no? Por eso que uno dice ya después de todo el periodo, nosotros tenemos que evaluar ahora cuánto tiempo nos va a durar estos anticuerpos, y se ha visto que aquellas personas asintomáticas, se menciona que los anticuerpos que producen son bajos y que por lo tanto estos anticuerpos no durarían mucho tiempo, porque se había visto que en las otras infecciones del SARS-CoV o del MERS, ¿no?, que son de la familia del coronavirus, se hablaba que los anticuerpos podían permanecer hasta 1 o 2 años. Pero esto se puede dar en aquellas personas, en aquellos pacientes que me hicieron todo el cuadro clínico, estuvieron hospitalizados y que después sobrevivieron, entonces ellos tienen más alta carga de anticuerpos, a comparación de aquel portador asintomático que no hizo el cuadro clínico, ¿no? Simplemente salieron las pruebas positivas, ellos tienen una carga de anticuerpos baja, lo cual lo puede hacer susceptible a que podrían adquirir nuevamente la infección, ¿no? Y eso es lo que se menciona ya en los artículos. Bien, entonces aquí tenemos las diferentes pruebas de laboratorio, como vemos acá, ¿no? Los diferentes marcadores inmunológicos, bioquímicos, hematológicos, de los cuales nosotros nos vamos a enfocar en algunos de ellos, ¿no? Justamente está la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, la ferritina, la procalcitonina, interleuquina 6, que es lo que se mide, y también el dímero D, ¿no?, dentro de los marcadores. Por ejemplo, aquí en este metaanálisis, ¿no?, de Henry colaboradores, que fue uno también de los primeros metaanálisis que salió en el mes de abril, ellos hablaban de cuáles son estos marcadores que debería de recomendar y para el monitoreo del paciente. Hablaban del hemograma, en la cual voy a evaluar los leucocitos, ¿no?, los linfocitos, porque hacen linfopenia, las plaquetas, que hacen una trombocitopenia, y la elevación de la interleuquina 6 y de la ferritina, en la cual me va a hablar del progreso de la enfermedad, ¿no?, el estado crítico del paciente, ¿no? Por eso que se pide con frecuencia estas pruebas, ¿no? Yo sé que no todos tenemos interleuquina 6, ¿no? No todos los hospitales hacemos interleuquina 6, pero tenemos otras alternativas, y ahí está la ferritina, ¿no?, que es otro de los marcadores que nos permite pues evaluar la progresión de la enfermedad, ¿no? En este estudio describieron esto. Bien, la BCG también, aquí se menciona que la BCG, la velocidad de sedimentación globular, nos puede diferenciar de cuadros severos o de los cuadros leves, ¿no? Y por eso que acá se habla de este O-ratio que es menor a 1, o sea, eso quiere decir que sí me puede ayudar, pero eso en cuanto a valores altos, ¿no? Si yo encuentro valores altos de BCG, ojo, este paciente pues ya me está yendo pues a la severidad, ¿no?, de la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso que tampoco a BCG no hay que dejarlo de lado todavía, ¿no? Tenemos lo de la coagulopatía, ya estuvimos mencionando, ¿no?, los diferentes tipos de trombos que se pueden producir en la enfermedad de coronavirus, ¿no? La trombosis venosa, la tromboembolia pulmonar, que son las complicaciones más comunes. Vamos a tener aquí incremento de fibrinógeno y el factor 8, ¿no?, lo cual va a conllevar, dice, esto, una coagulación activada, la infección endotelial del mismo virus y la lesión endotelial que se produce, ¿no?, va a dar lugar pues al aumento, a la activación de la interacción de las paredes de los vasos plaquetarios, va a dar lugar a todo esto de las complicaciones trombóticas, ¿no? Entonces, también la prevalencia de trombosis arterial se ha visto que es alta y hay participación de los anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Y ahí tenemos las diferentes afectaciones que se pueden dar, ¿no? Ya sea por un tromboembolismo venoso, que ya hemos mencionado, ¿no? La coagulación intravascular localizada, ¿no?, donde tenemos el daño del endotelio, la activación de los leucocitos, la coagulación que se va a encontrar pues activada en sí, ¿no? Entonces, para esto tenemos ya pruebas de laboratorio, y justo una de ellas es el dímero D, ¿no? Por ejemplo, acá en esta revisión de Cochrane,
en la cual hablan del valor del dímero D, que está asociado pues a la gravedad de los pacientes, ¿no? Pero ellos aquí mencionaban con un valor mayor a 1, que fue uno de los principales factores de mal pronóstico. Pero vamos a ver que en otras bibliografías ya nos habla del valor a partir del 0.5, como podemos apreciar aquí, ¿no? Acá tenemos varios estudios de los cuales ellos hablan que el valor de corte, por ejemplo, para ellos, un valor del dímero D elevado es mayor o igual a 0.5, ¿no? Que ya me estaría diciendo, ojo, evalúa bien a ese paciente, mira, ese paciente ya se tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos, va a necesitar ventilación mecánica o tiene el riesgo de fallecer, ¿no? Entonces los valores de dímero D, valores más altos, estaban relacionados a ello, ¿no? Entonces eso es lo que menciona en cada uno de los estudios. La proteína C reactiva, como se menciona acá, ya esto va a depender mucho del valor de referencia con la cual uno trabaja. Tenemos que la proteína C reactiva, la que utilizamos en el laboratorio, hay valores mayor o igual a 10, ¿no? Que ya es un valor alterado, hasta 10 es lo valor de referencia. Acá también hablan de que se han hecho ya estudios con la proteína C reactiva, la ultrasensible, en cambio aquí es con mayor valores a 5. Y se menciona qué cosa, que la proteína C reactiva pues está asociado al desarrollo del síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces eso es lo que también se menciona en la literatura. En cuanto a la ferritina, hablan de valores por encima de 300, ¿no? Que también está asociado a este cuadro del síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? En cuanto a la procalcitonina, bueno, es una prohormona que está formada por 116 aminoácidos. Esta se expresa, dice, en las células neuroendocrinas, las células C del tejido tiroideo, pulmonar, pancreático, y se desdobla por vía enzimática sucesivamente a calcitonina, ¿no? Luego a catacalcina y una región N-terminal. En la sangre de personas aparentemente sanas se contiene pues una baja concentración de la procalcitonina, ¿no? Y la concentración va a aumentar cuando se tiene una infección de origen bacteriano, ¿no? Esta procalcitonina, por ejemplo, también menciona que el interferón gamma liberado en las infecciones virales bloquea pues la producción de la procalcitonina, ¿no? Eso es lo que se menciona y se describe, ¿no? Por eso que en las infecciones virales aparentemente no tenemos elevación de la procalcitonina. Y aquí se habla de los valores, ¿no? Justamente hablan de valores con el valor de corte mayor o igual a 0.5, y acá justamente les puse el valor de referencia con el, por ejemplo, nosotros con la que trabajamos en procalcitonina, para ellos el valor de referencia es menor a 0.5, ¿no? Que nos relaciona que es un bajo riesgo de presentar sepsis severa o shock séptico, ¿no? Entonces, ya su valor mayor o igual a 0.5, ojo, ya también te estaré diciendo, mira, hay una enfermedad severa, la cual se está asociando pues a esta elevación de la procalcitonina, ¿no? Que también se había visto. Pero aquí también se cuestiona un poquito, ¿no? Porque vamos a ver que esta procalcitonina se debe pedir al momento del ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos. No nos va a servir mucho si hablamos en la parte de los estadios tempranos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no vamos a tener todavía elevación de procalcitonina. Hasta en los estadios moderados se habla que la procalcitonina puede estar normal o puede estar bajo, ¿no? Recién es en el estadio severo, sobre todo porque está pues relacionado con las infecciones, ¿no? Con las superinfecciones bacterianas. Por eso es que se habla de solicitar pues la prueba de la procalcitonina. Tampoco no es que la pidamos cada rato, ¿no? También se habla de que se debería pedir uno al ingreso y posteriormente ya luego a las 48 horas y evaluar el valor y dependiendo del contexto, el cuadro clínico del paciente también para poder hacer la interpretación de ello, ¿no? Hay estudios también, acá tenemos ya metaanálisis en las cuales nos hablan que valores incrementados de la procalcitonina son asociados con cerca 5 veces más el riesgo de infección severa, ¿no? Entonces eso también ya está pues demostrado. Y miren este algoritmo acá de un hospital del Reino Unido, ¿no? En la cual hablaban que el paciente cuando llega a UCI se le debe pedir una procalcitonina dentro de las 48 horas, ¿no? Pedirle. Posteriormente tengo yo mi procalcitonina y dependiendo del valor, pues voy a tener que iniciarle terapia antibiótica, ¿no? Por eso dice revisar sus guías, sus protocolos clínicos que se tenga y se debe repetir luego una procalcitonina a las 48 horas, ya cuando ya está en UCI, no post
ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y dependiendo del valor, por eso dicen acá, para ellos su valor de referencia era menor a 0.25. Entonces, dependiendo del valor, vamos a evaluar, ¿no? Vamos a ver si el menor a 0.25 es un paciente estable, entonces ya se debe de tener el antibiótico. Si ya el paciente tiene un deterioro, considerar otras causas, por ejemplo, hongos, mencionan acá, ¿no? O que puede tener algún otro tipo de inmunosupresión como factor de riesgo que puede estar deteriorándome al paciente, ¿no? O si tengo valores de procalcitonina que al inicio estuvo menor a 0.25 y luego a las 48 horas después le hago el control y tiene más de 0.25, pero el paciente está estable, continuar con el antibiótico, pero si se está deteriorando, ojo, evaluar probablemente hacer cultivos, considerar escalar antibióticos, ¿no? Mirar otras alternativas, dice, ¿no? De la probable sepsis, ¿no? Y si el paciente ya pues me ingresa con este valor de 0.25, ¿no? Y le evalúo nuevamente la procalcitonina, pues hay que volver a evaluar, ¿no? Entonces aquí también, aquí ya viene la parte del laboratorio de microbiología, ¿no? La parte de los cultivos que se deben de solicitar al paciente, ¿no? Los hemocultivos, las muestras del tracto respiratorio, ¿no? Que también lavados broncoalveolares, ¿no? Que se piden para hacer los diferentes cultivos. Porque tampoco no debemos dejar de lado también a las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Si nosotros ya antes de esto teníamos infecciones intrahospitalarias, ahora también, pues, ¿no? O sea, sí se dan, ¿no? Acerca de la interleuquina 6, esta es una citoquina pleiotrópica que cumple pues una amplia gama de funciones fisiológicas, ¿no? Como podemos ahí apreciar. Por ejemplo, la interleuquina 6 facilita o favorece la formación de la proteína C reactiva a nivel del hígado, la diferenciación de los linfocitos Th17, ¿no? La diferenciación también de las células B, la destrucción también de los tejidos a través de la activación de los macrófagos, los neutrófilos, la permeabilidad vascular. O sea, como podemos apreciar, tiene múltiples funciones esta interleuquina 6. Pero, como vemos, también esta interleuquina 6 es un indicador sensible, ¿no? Por eso se hablaba, y al inicio lo mencionamos, este síndrome de liberación de citoquinas, porque sigue siendo todavía un factor central que agrava la progresión de la enfermedad. Y se había observado un mayor valor, ¿no? De la interleuquina 6 y la interleuquina 10 en los pacientes COVID en paralelo con la gravedad de la enfermedad. Entonces estos van a estar elevados en estos pacientes que tienen este síndrome de liberación de citoquinas, ¿no? Entonces, como vamos a ver, a medida que va pasando, pues, ¿no? El cuadro, ¿no? Va llegando a los diferentes estadios, pues esto se va a ir agregando, se va a ir incrementando cada vez más, ¿no? Estos marcadores. Y bueno, aquí también hay un estudio, ¿no? Que también fue publicado, ¿no? En la cual hablan de la respuesta de las citoquinas de la infección viral grave que se refleja en los niveles de interleuquina 6 observados en los pacientes con COVID-19, ¿no? Entonces observamos acá que en los cuadros moderados, ¿no? No hacen tanto a comparación de los que hacen sí un cuadro severo, ¿no? Un cuadro severo. Y hablan de aquí de un punto de corte de 24.3 para hablar de diferencias, ¿no? A ver quién está en un cuadro moderado, quién está en un cuadro severo, ¿no? Y este es otro estudio en la cual se hablaba de todos los factores de riesgo, y interesante porque aquí hacen la publicación del dímero D, de la interleuquina 6, de la troponina ultrasensible, hacen de la deshidrogenasa láctica, la ferritina y los linfocitos, y los evalúan en diferentes días, ¿no? Que es lo que llama la atención, y comparan ambos grupos de los sobrevivientes con los no sobrevivientes. Y como podemos apreciar, es lo que llama la atención justamente los cambios que se pueden dar, ¿no? A nivel, pues, de los diferentes marcadores, ¿no? El dímero, la interleuquina, la troponina, los linfocitos, la ferritina y la deshidrogenasa láctica. Pero aquí yo he resaltado, ¿no? Con este círculo verde, en la cual qué cosa me está diciendo, que en el día 4 del tiempo de enfermedad, tanto los pacientes, que los sobrevivientes como los no sobrevivientes, no hubo un cambio significativo del dímero D, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, los dos tienen casi el mismo valor, o sea, no hay una diferencia. Pasan ya posteriormente los 7 días y recién ya podemos apreciar un discreto cambio, ¿no? El día 10 ya la diferencia es más notoria, ¿no? De un paciente que se recupera con un paciente que el que no sobrevive, ¿no? Lo mismo pasa con la interleuquina 6, entonces probablemente estos marcadores en los primeros estadios no me va a ayudar mucho,
¿no? Entonces esto es importante también saberlo, ¿no? La troponina de la misma manera, miren acá, si vemos acá en el día 4 del tiempo de enfermedad del paciente, todavía no se evidencia pues una diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, entonces en esta primera etapa no debería pedir estos marcadores, ¿no? Porque los estamos observando ahí que no se ve un incremento, que no me permiten hacer una diferencia. A comparación de que si yo veo a los linfocitos, ¿no? El conteo de los linfocitos, ¿no? Observamos, ¿no? Que los valores más altos pues son de los sobrevivientes, porque hemos dicho que a mayor disminución de los linfocitos pues estamos hablando de la severidad, ¿no? ¿Qué más? La ferritina, que es otro de los marcadores que piden, que tiene una alta demanda la ferritina, y aquí podemos observar claramente, ¿no? Si ya estamos observando un paciente que me hace valores de ferritina por encima de 1000, ¿no? Entonces este paciente ya estoy viendo que tiene ya hasta un mal pronóstico, ¿no? Y por ejemplo acá ellos hablan de que han detectado solamente hasta valores de 2000, justo conversábamos ahora en el laboratorio, nuestra prueba, por ejemplo, tiene valor de 1000, entonces habría que estar haciendo diluciones, pero hasta 2000, porque ya después de 2000 hablan acá como que ya no tiene una significancia, o sea, simplemente uno reportaría mayor a 2000, porque sí se siguen elevando la ferritina, ¿no? A comparación de un paciente, pues, que de los sobrevivientes, ¿no? Lo mismo, la diferencia es muy marcada, lo mismo pasa con la deshidrogenasa láctica, ¿no? Entonces estos marcadores sí se deben de pedir desde la etapa inicial, ¿no? También me mencionan acá que la ferritina, la proteína C reactiva, la interleuquina 6, pues se van a correlacionar con el incremento de las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Hablamos de la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa. Bien, este es, por ejemplo, le mencionaba, ¿no? Un protocolo de manejo en este hospital en Estados Unidos, de Massachusetts, en la cual te mencionan qué pruebas debes de pedir tu diario, qué pruebas no deberías pedir cada cierto tiempo, o bajo qué situaciones, qué condiciones, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Porque primero que nosotros en el laboratorio debemos de saber, pues, cuántas camas tenemos en el hospital, ¿no? De las cuales se está haciendo manejo COVID, porque a estos pacientes se les va a hacer seguimiento diario con diferentes pruebas. Por ejemplo, ¿no? El hemograma dice que se debe pedir de forma diaria el hemograma, no con el diferencial, porque lo que nos interesa es ver los leucocitos, los neutrófilos, los linfocitos y las plaquetas. Aquí hablan de un panel metabólico completo, que esto es el perfil hepático, ¿no? El famoso, nuestro perfil hepático de las proteínas totales, la albúmina, donde están las transaminasas, donde está las bilirrubinas, ¿no? Aquí contemplados. La creatinquinasa y la ferritina y la proteína C reactiva, y menciona que se debe de pedir durante las 2 primeras semanas de hospitalización, porque ya lo hemos visto que la ferritina es un muy buen marcador, ¿no? Por eso que es tan solicitado, ¿no? Ahora, esto también se debe de solicitar, sobre todo dice si el paciente está en UCI, entonces se debe de solicitar de forma diaria el dímero D, el tiempo de protrombina, la tromboplastina, o sea, el perfil de coagulación, para evaluar riesgo de estratificación de deshidrogenasa láctica, troponina, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Para el daño renal, las pruebas de ureanálisis, ¿no? Evaluar la creatinina, ¿no? En orina, ¿no? Aquí también nos hablan de la creatinina sérica, ¿no? Por ejemplo, dice para evaluar daño renal, la creatinina sérica por encima de 0.3 de su valor de basal, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Y después también la velocidad de sedimentación globular, por eso no olvidarnos la BCG. Como hay daño también hepático, se habla de que no está de más también pedirle la serología viral. Por ejemplo, en el hospital, en el 2 de mayo solicitan la serología viral, ¿no? Para hepatitis B, para hepatitis C, VIH, ¿no? También acá se menciona, ¿no? Ahora, si ya tenemos o sospechamos ya de las infecciones bacterianas, pues los hemocultivos, y miren, la interleuquina 6 no la piden en los estadios iniciales, sino la están pidiendo recién en la categoría 2 o categoría 3 de los factores de riesgo, como vamos a ver a continuación. Y miren, ahí está a quienes le llama categoría 2 o categoría 3, es ahí donde recién se le pide la interleuquina, ¿no? Y ahí, si ustedes han visto, no mencionaban a la procalcitonina. ¿Por qué? Porque ellos también ahí ponen ahí, justamente, responden a esta pregunta, ¿no? ¿Para qué pacientes puedo ordenar la procalcitonina? Y dice que no necesita ser ordenada de rutina para todos los pacientes. Es un biomarcador, es cierto, para las infecciones bacterianas sobre todo, ¿no? Y particularmente del tracto respiratorio bajo, y que se había visto que se mantiene baja durante los primeros 7 10 días, que eso se correlaciona con nuestros estadios de la enfermedad de COVID,
porque habíamos mencionado que en el día 7, que es el estadio moderado, ahí todavía procalcitonina se encontraba baja, ¿no? O normal, ¿no? Entonces dice que después de esto se va a elevar, pero aún sin sobreinfección bacteriana, ¿no? Ahora puede ser útil en dos situaciones, mencionan acá, ¿no? Aquel paciente que tiene una corta duración de síntomas y que hay sospecha de neumonía bacteriana y un valor bajo puede reasegurar que no necesita antibióticos en ese momento, como habíamos visto en un esquema anterior, y que si el paciente tiene contexto, ¿no? Una progresión clínica o empeora, y a pesar de que tenga un valor bajo en el contexto de deterioro clínico, habría sospechar una sobreinfección bacteriana menos probable, ¿no? Entonces lo que mencionan acá, ¿no? La utilidad pues que tiene la procalcitonina, ¿no? Entonces tenemos aquí los hallazgos de laboratorio relevantes en los diferentes estadios, ¿no? Un estadio temprano, el hemograma, BCG, la albúmina, ¿no? También acá mencionan a la albúmina, la proteína C reactiva, que va a estar elevada, ¿no? La ferritina alta, que ya lo hemos visto, ¿no? Pero en estadios ya severos, ¿no? Ya tenemos ya todo lo que hemos estado describiendo con los valores altos, ¿no? Y ya en el estadio final, ¿no? En la cual el paciente está en UCI, está en ventilación mecánica y ya le conlleva a la muerte, pues, ¿no? Ya también todo lo que se describe, ¿no? Que también ya lo hemos mencionado, ¿no? Esta es ya una de las últimas diapositivas en la cual se menciona pues las características del laboratorio en los pacientes infectados con COVID y quería resaltar justamente los marcadores de fase aguda, ¿no? La proteína C reactiva, en la cual que está asociada a mayor severidad, a la cadencia de la mejora, a las superinfecciones bacterianas, ¿no? Su incremento, el BCG de la misma manera, incremento su valor alto, los valores más altos están asociados a mortalidad. La ferritina, ¿no? La producción del incremento por las citoquinas, ¿no? El famoso, la liberación por los macrófagos activados, entonces está relacionado con severidad, mortalidad, ¿no? Con el síndrome de la liberación de las citoquinas, la de la tormenta de las citoquinas, y con el síndrome hemofagocítico, ¿no? La procalcitonina, que está también relacionada con la severidad, mortalidad, y habíamos visto que también es otra de las complicaciones, ¿no? Que se puede manifestar en los pacientes, ¿no? Deshidrogenasa láctica, ¿no? Esto nos habla de destrucción, ¿no? Y los valores altos, dice, al momento de la admisión, pueden ser utilizados como marcador pronóstico de severidad, ¿no? El dímero D, que sus valores altos, pues mayores a 1, dicen acá ellos, puede incrementarse, pues, y esto es un marcador pronóstico de la severidad y de la mortalidad, ¿no? Entonces, todos estos hay que tenerlos en consideración. Y por último, la interleuquina 6, ¿no? Que es la que está implicada, relacionada con esto de la tormenta de las citoquinas, y es uno de los marcadores que podemos medirlos, que también está visto, pues, ¿no? Con la severidad y la mortalidad, ¿no? Finalmente, los pediátricos, ¿no? Llama la atención los pediátricos porque tienen un comportamiento algo diferente, y justamente es el hemograma, ¿no? Porque dicen que el hemograma puede haber no un cambio, o bien puede aumentar, como dice acá, ¿no? En la etapa, en los cuadros leves, se menciona que el conteo de los leucocitos puede estar sin variación o que podría disminuir, ¿no? Mientras que en las enfermedades severas podría aumentar, que es diferente, difiere totalmente a lo que nosotros hablamos en los adultos, ¿no? Por ejemplo, acá los linfocitos aquí no interesan, no hay una variación de los linfocitos como sí lo hemos visto en la población adulta. Las transaminasas, ¿no? Podemos observar aquí la elevación de las transaminasas, deshidrogenasa láctica, y ellos acá mencionan qué cosa, que para monitorear a un pediátrico sería a través de pruebas con la proteína C reactiva, con la procalcitonina y con la deshidrogenasa láctica, ¿no? Dice, para monitorear el curso de la enfermedad en los niños que están hospitalizados, y que se había visto que el incremento de la CKMB en los niños con COVID-19, posibilidad de lesión cardíaca, ¿no? Destacando la importancia. Se había visto que en los estudios 1/3 de los niños estaban manifestando pues un incremento de la CKMB, lo que no habíamos visto pues en los adultos, ¿no? Entonces eso es algo que llama la atención. Bien, finalmente las conclusiones, pues el síndrome de estrés respiratorio agudo, el shock séptico, que fueron observados como la mayoría de complicaciones de las infecciones virales severas, así como en esta enfermedad de COVID-19. La evaluación de la procalcitonina es una herramienta importante para el diagnóstico diferencial de una infección bacteriana, de otras causas de inflamación, y ojo con los tiempos en los cuales uno lo va a solicitar, ¿no? El incremento de la ferritina, la proteína C reactiva, la interleuquina 6,
se correlaciona pues con el incremento de estas citoquinas proinflamatorias, ¿no? Hablamos de la interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa, los valores del dímero D, la troponina, la interleuquina 6, pues es también acordarnos que son útiles a partir después del cuarto día del tiempo de enfermedad. Y esto también finalmente es importante, ¿no? Que la solicitud de las pruebas pues debe ser dependiendo del estadio de la enfermedad, como ya lo hemos observado a través de los diferentes estudios. Muy bien, eso era lo que quería mostrar. Bueno, esta es una frase muy bonita de lo que es la especialidad de la patología clínica, que nos dice pues que no somos simplemente generadores de datos, que entregamos resultados a nuestros colegas clínicos, somos los gestores de la información, los creadores del conocimiento, los responsables, los administradores, los constructores del proceso y de sistemas, somos los guardianes de la calidad, ¿no? Toda esta parte del mundo de la calidad del laboratorio, los empresarios, los ejecutivos, ¿no? Somos líderes de equipo y miembros de equipo, educadores y consultores, y somos defensores de los pacientes. Muy bien, muchas gracias por su atención. Ahora, no sé si habrán algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Carolina. Excelente ponencia. Viendo desde la fisiopatología, ha tratado usted y donde podemos ver en qué fase del estadio clínico de la enfermedad los médicos pueden hacer el requerimiento de los análisis. Ahí también quería hacerle una consulta. En cuanto al hemograma que estamos viendo, lo que es linfopenia, también hablan sobre un índice o un ratio de neutrófilos linfocitos y también del ratio plaquetas linfocitos. ¿Ha tenido experiencia usted para ver el pronóstico, el manejo de estos pacientes con estos índices? No, nosotros nosotros por lo menos en el hemograma no lo reportamos así, ¿no? Ya creo yo que el clínico aquí es el que ya revisa los valores, los parámetros y comienza pues a hacer los índices, ¿no? Pero ya hemos visto pues que hay neutrofilia, ¿no? Hay neutrofilia en estos pacientes, porque acordarnos de que más bien lo que se queda en el torrente sanguíneo y lo que vamos a hacer medición son más de neutrófilos, porque todos los linfocitos van a estar secuestrados, van a quedarse atrapados y vamos a tener lo que es la linfopenia. Y en cuanto a la trombocitopenia, de hecho, no por la presencia de la formación de los coágulos, por eso decíamos qué cosa es un coágulo, es formación de plaquetas, fibrina, entonces todas las plaquetas también van a quedar atrapadas y por lo tanto vamos a tener también una disminución pues de plaquetas, ¿no? Pero de por sí nosotros, por ejemplo, en el laboratorio no los estamos colocando ahí como un score o como un índice ahí aparte, ¿no? Ya eso ya como parte del médico, ya ver su resultado, entonces ellos de inmediato comienzan a hacer sus score, sus cálculos, ¿no? En cuanto a los índices, ¿no? Pero tampoco en la literatura, revisando un poco, ¿no? Y uno revisando también los metaanálisis, no menciona mucho de los índices, ¿ah? O sea, no los describen tanto, ¿no? Más hablan de linfopenia, neutrofilia, plaquetopenia, ¿no? Y que todos ellos están relacionados pues, con la severidad, ¿no? Okay. En un trabajo decían que el ratio de neutrófilos linfocitos podía servir como marcador pronóstico, por eso que le estaba consultando. Hay una pregunta. ¿Existen combinación de pruebas que den pronóstico? Claro, hemos estado mencionando varias de ellas, ¿no? Justamente la ferritina, la deshidrogenasa láctica, porque estas ya desde un inicio y haciendo el seguimiento, pues vamos a observar que se van a seguir manteniendo con valores altos. Entonces yo ya sé que ya aquellas pruebas que van a tener estos valores elevados, ¿no? En estos pacientes yo sé que ya está yendo pues a un mal pronóstico, ¿no? Ferritina, deshidrogenasa láctica sobre todo, ¿no? De las pruebas que hemos estado mencionando. ¿Existe variación de estos marcadores en pacientes diabéticos, asmáticos, cirróticos o pacientes con cáncer? Ya, hay estudios, justamente ya se ha evaluado muy bien en diabéticos, hay publicaciones también de diabéticos y no hay variaciones, más bien son, si uno compara un diabético y un paciente con COVID y un paciente COVID, los valores más altos también son más de estos pacientes, de los pacientes, por ejemplo, los diabéticos. En los pacientes oncológicos, de hecho, por el hecho de que hacen mucho daño, destrucción celular, van a tener un mayor incremento de deshidrogenasa láctica. Ellos también pueden producir una acidosis, ¿no? Una acidosis metabólica, ¿no? Por la misma incremento del ácido, ¿no? O sea, por ahí relacionado, ¿no? En estos pacientes, pero en sí el contexto es similar, ¿ah? No hay una variación.
¿no? No hay una variación, más bien el daño en ellos es mucho mayor, ¿no? Como decía al inicio, por ejemplo, esto de las tormentas de las citoquinas, ya se había visto que la edad, el sexo masculino, el diabético, el síndrome metabólico son los que están más relacionados a producir un mayor incremento de citoquinas. Entonces, si yo tengo mayor incremento de citoquinas, de hecho que la elevación de todos estos marcadores o el daño va a ser mucho mayor, ¿no? Si hablamos de en laboratorio, pruebas valores más altos, ¿no? Pero después de ahí, ¿alguna otra diferencia? No, algo marcado por ahí que diga un marcador por acá, que me diga que sí, el diabético es esto y que no en el COVID, que en el COVID es así, o en persona que es solo COVID sin factor de riesgo, no. No, todos son similares, ¿no? ¿Existe alguna frecuencia de solicitud en el seguimiento de los marcadores? Claro, como hemos estado mencionando, ¿no? Dependiendo de las pruebas que vamos a solicitar, ¿no? Por ejemplo, el hemograma, la ferritina, la proteína C reactiva, son marcadores que se deben pedir de forma diaria, ¿no? Igual, ya si yo tengo un paciente que ya está en UCI, a pedirle el dímero D, el perfil de coagulación, que también se pide de forma diaria, ¿no? El perfil hepático que ellos mencionaban, por ejemplo, de la guía de manejo de Massachusetts, decía que también deberían pedir de forma diaria, ¿no? Entonces ahí, de esa manera, ¿no? Entonces es la forma de que uno debería solicitarlo, pero como decía al inicio, ¿no? Es también ver los estadios, ¿no? Ver los estadios, porque en qué estadio yo pedirle las pruebas, ¿no? Si vamos a pedir interleuquina, procalcitonina, pues tendría que ser ya a partir de los estadios moderados, ¿no? No en la etapa inicial, porque ahí en la etapa inicial hemos visto que no hay ningún cambio, no hay ninguna variación. El dímero D también lo hemos visto que no hay una variación en el cuarto día del tiempo de enfermedad, o sea, el sobreviviente con el no sobreviviente van a tener el mismo valor. Días posteriores ya podría pedir, ¿no? A partir del día 7 del tiempo de enfermedad. Acá hay otra pregunta. ¿Se pueden usar estos marcadores en el periodo post-COVID? En el periodo post-COVID, o sea, un paciente que ya se recuperó, no tendría sentido, ¿no? Porque estos marcadores son más durante el periodo de la hospitalización del paciente y yo entenderé que un paciente post-COVID es un paciente recuperado que ya se fue de alta, ¿no? Entonces, no debería, ¿no? Como usted sabe, no en todas las provincias se cuentan con todos los marcadores inflamatorios que se hacen en Lima. Entonces, ¿cuál sugeriría usted, cuáles serían los marcadores más básicos para poder evaluar el pronóstico, el seguimiento del paciente con COVID? Claro, primero el hemograma, ¿no? Ya hemos visto el hemograma desde un inicio, ¿no? BCG, que como yo decía al inicio, lo hemos dejado de lado. Por ejemplo, en el hospital casi ya ni me piden BCG ya. Solo le paran pidiendo o proteína C reactiva o procalcitonina, nada más me paran pidiendo. Y ahora ya me están pidiendo interleuquina 6, por ejemplo, ¿no? Ya quieren la interleuquina 6, ya vamos a ponerle la interleuquina 6. Pero no hay que dejar de lado nuestros marcadores, ¿no? Que tenemos nosotros en el laboratorio, el hemograma, la proteína C reactiva, el BCG, ferritina, deshidrogenasa láctica, que son pruebas de laboratorio que las tenemos como parte de nuestra rutina, ¿no? Entonces, esos son los marcadores que de por sí nos pueden ya ayudar, ¿no? Y son de gran utilidad, ¿no? Como ya lo hemos visto acá en la literatura. Otra pregunta, me dicen, ¿existe variación de estos marcadores en los adultos mayores? No, o sea, más bien todavía es el mismo, ¿no? O sea, los valores más altos sigue siendo lo mismo, ¿no? Eso sí, no hay una variación, ¿no? No. Ok. Muy bien. Le agradecemos, doctora Carolina, por su excelente ponencia. Asimismo, comprometerla a que nos siga acompañando en las futuras ponencias que le puedan solicitar el Consejo Regional Noveno de ICA. Y como le dije, muchas gracias por su exposición. No, gracias por la invitación, ¿no? Y gracias por la espera y la paciencia. No se preocupe. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctora. Gracias.